Si supiera que el viejo tú, ese que cargaba culpas, adicciones, heridas y pecados, ya no existen. ¿Y si la vida cristiana no es solo perdón, sino una verdadera restauración espiritual? El capítulo 6 del libro a los Romanos es una de las porciones más liberadoras de las Escrituras. Aquí, el apóstol Pablo no solo expone realidad del pecado, sino la victoria contundente que tenemos en Cristo. Esto no es un llamado a esforzarnos más, sino a creer, comprender y vivir una nueva identidad en Jesucristo. Prepárate para descubrir versículo por versículo cómo morir al pecado y vivir para la gloria de Dios. Este no es solo un mensaje teológico, sino es una revolución espiritual. Antes de iniciar este estudio bíblico del libro a los Romanos capítulo 6, oremos juntos. Padre Celestial, te pedimos que nos des sabiduría del cielo para comprender tu palabra con claridad. Que tu Espíritu Santo ilumine nuestros corazones para recibir la verdad transformadora de Romanos capítulo 6. Ayúdanos a vernos como tú nos ves, muertos al pecado y vivo para ti. Que esta enseñanza nos conduzca a una vida de santidad, libertad y propósito. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Prepárate, busca lápiz y papel, una Biblia, acompañado de tu bebida favorita, porque ya vamos a iniciar. Amados hermanos, busquemos a Romanos capítulo 6 y leamos el versículo 1. Así dice la palabra. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En esta ocasión, el apóstol Pablo abre el capítulo con una pregunta retórica que surge de una mala interpretación de lo que había enseñado en el capítulo 5, versículo 20, donde nos dice: donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Algunos podrían pensar, erróneamente, que si la gracia de Dios se manifiesta grandemente en medio del pecado, entonces continuar en pecado sería algo bastante beneficioso, pues así se puede manifestar más la gracia. Esta forma de pensar no es nueva ni rara. Muchos han torcido la doctrina de la gracia para justificar una vida carnal. La palabra perseveraremos en griego se lee epimeneumen, que significa permanecer, continuar. Y esta palabra indica un estilo de vida continuo en el pecado, no una caída ocasional. Pablo enfrenta esta lógica perversa con bastante seriedad, pues sabía que el legalismo y el libertinaje son extremos bastante peligrosos. Esta pregunta marca el tono de todo el capítulo, donde Pablo defenderá la santidad como resultado natural de la justificación. La gracia no es un permiso para pecar, sino el poder de Dios para vencer el pecado. Judas capítulo 1, versículo 4 denuncia a quienes convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios.
Esta es una actitud que destruye la pureza del Evangelio. En la actualidad, algunos cristianos viven como si la gracia fuera un seguro de pecado, en lugar de una fuente de transformación. Esta pregunta desafía a todos los creyentes a examinar su entendimiento de la gracia. ¿La vemos como excusa o como un impulso hacia una vida santa? Leamos ahora el versículo 2. Analicémoslo. Pablo responde: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El apóstol Pablo responde con un de ninguna manera. Megenoito, así se lee en griego. Una de las negaciones más enfáticas en el idioma original. Esta expresión muestra no solo la desaprobación de la idea, sino la imposibilidad de tal pensamiento en la mente de un cristiano regenerado. La frase "hemos muertos al pecado" es central aquí. No dice que estamos muriendo lentamente al pecado o que debemos nosotros matarlo con esfuerzo propio, sino que ya hemos muertos a él. Esta muerte es una verdad posicional que ocurrió cuando nosotros fuimos unidos a Cristo. El verbo está aquí en pasado perfecto. Es algo entonces definitivo. Morir al pecado no significa que ya no podamos nosotros pecar, sino que el pecado ya no tiene dominio legal sobre nosotros. Es como si un esclavo fuera declarado libre por su amo y ya no estuviera obligado a obedecer a su antiguo dueño. Entonces, la pregunta que se realiza aquí es bastante lógica. Si hemos muerto, ¿cómo podríamos seguir viviendo bajo el poder del pecado? Es una contradicción espiritual. La muerte al pecado cambia nuestra relación con Él. Antes éramos sus siervos, ahora somos siervos de Dios. Este pasaje bíblico de Romanos 6, 1-2 también refuerza la enseñanza de 1 de Juan 3:9, donde nos dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. El creyente no vive en pecado como un estilo de vida, aunque éste pueda caer. Morir al pecado es una realidad espiritual que debe ser vivida conscientemente cada día. Por lo tanto, Pablo no está diciendo que vivir en pecado como hábito no es compatible con la nueva vida en Cristo. En el libro Romanos capítulo 6, versículo 3, leemos a continuación: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Pablo continúa su argumento con otra pregunta retórica. ¿O no sabéis? Apelando al conocimiento básico que los creyentes deberían tener respecto a su nueva posición en Cristo. Esta frase indica que lo que está a punto de explicar no es una doctrina avanzada, sino una verdad esencial que todo cristiano debería comprender desde los primeros pasos de su fe.
La clave del versículo está en el verbo bautizados, que en el original griego sería baptizo. Implica inmersión completa, no solo en agua, sino en una realidad espiritual. No se trata meramente de un rito externo, sino de una profunda unión espiritual con Cristo. Cuando el apóstol Pablo dice que fuimos bautizados en Cristo Jesús, se está refiriendo a una identificación total con Él, que incluye tanto su muerte como su resurrección. En otras palabras, el acto del bautismo representa un cambio de estatus. Dejamos de estar en Adán y pasamos a estar en Cristo Jesús, como lo diría Pablo en 1 Corintios 15:22, al decir que fuimos bautizados en su muerte. Pablo declara que participamos nosotros activamente en la muerte de Cristo, como si nosotros mismos hubiéramos sido crucificados juntamente con Él. Esto significa, estimado hermano y amigo, que el antiguo yo fue ejecutado con Cristo en la cruz. El bautismo entonces no es un símbolo vacío ni una tradición sin ningún tipo de poder. Es una declaración pública de una transformación interna. Así como Cristo Jesús murió al pecado una vez y para siempre, también todos nosotros, al ser sumergidos en Él, morimos a la vida dominada por el pecado. Como lo diría Pablo en Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Esto implica, mis estimados hermanos, que ahora tenemos una nueva identidad, no como esclavos del pecado, sino como hijos redimidos. Esta muerte espiritual también implica una ruptura legal. Es como si el viejo contrato con el pecado fuera anulado totalmente. Entonces el bautismo es tanto una tumba como una puerta. En él sepultamos lo viejo y entramos en lo nuevo. Ya no pertenecemos nosotros al reino de la muerte, sino al de la vida en Cristo. Gloria a Dios. En términos prácticos, este versículo nos llama a recordar a todos que ya no somos nosotros la misma persona. El viejo hombre ya no tiene autoridad legal sobre nosotros. Hemos sido declarados en Cristo muertos al pecado por medio de nuestra unión con Jesús. Por tanto, no podemos vivir como si nada hubiera cambiado. Si realmente hemos sido bautizados en su muerte, entonces nuestros deseos, hábitos y decisiones deben reflejar esa nueva realidad. Lo que una vez nosotros fuimos quedó atrás, en la tumba espiritual del bautismo. Leamos juntos Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo,
a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros andemos en nueva vida. En este versículo, Pablo refuerza la idea de la identificación del creyente con Cristo, usando el lenguaje de la sepultura. No basta con decir que morimos nosotros con Él. Ahora declara que fuimos sepultados juntamente con Él por medio del bautismo. En la cultura hebrea y la cultura romana, sepultar a alguien era la confirmación oficial de su muerte. La sepultura no solo implica que alguien ha muerto, sino que su vida anterior ha terminado por completo. Por eso, al ser sepultado con Cristo, Pablo está subrayando que la antigua vida de pecado fue cerrada, cubierta y dejada atrás. Ya no hay regreso. El bautismo es mencionado aquí no como un simple ritual externo, sino como un símbolo bastante poderoso de esta verdad espiritual. A través del bautismo, todos nosotros testificamos públicamente que hemos muerto al pecado y hemos sido enterrados junto con Cristo. Esto no es una experiencia emocional o superficial, no, sino una realidad espiritual bastante profunda. Pablo luego cambia aquí lo que es el enfoque de la sepultura a la resurrección, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. La resurrección de Cristo no es solo un evento del pasado, sino un modelo y fuente de poder para el presente. Así como el Padre glorioso levantó a su Hijo, también nos levanta a nosotros para vivir de una manera completamente nueva. Esto, mis hermanos, no significa simplemente mejorar nuestra vida anterior, sino comenzar de nuevo desde una identidad transformada. En 2 de Corintios capítulo 5, verso 17, Pablo afirma: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Esta nueva vida no es opción para el cristiano, es su nueva realidad. Desde el punto de vista teológico, este versículo enseña que la regeneración no es una mejora del viejo hombre o de la vieja mujer, sino la creación de un nuevo ser espiritual. El mismo poder que levantó a Cristo de la tumba ahora opera en el creyente. Efesios 1, 19 al 20 nos lo explica. Por tanto, vivir como si estuviéramos todavía muertos en pecado, esto contradice esta poderosa verdad. En la vida práctica, esto significa que no podemos nosotros continuar viviendo con la misma mentalidad, con la misma actitud y costumbres que teníamos antes de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El pecado ya no es nuestro amo, mis estimados hermanos.
y el pasado ya no define nuestro presente. Si hemos sido sepultados con Cristo, ojo, también hemos sido levantados con Él para caminar en novedad de vida, en obediencia, pero también en santidad y con esperanza. Amigo, este caminar no es un esfuerzo humano solamente, claro que no, sino una vida guiada y capacitada por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Oremos juntos. Señor, gracias por tu palabra que nos recuerda quiénes somos en ti. Gracias, Señor, porque ya nosotros no somos esclavos del pecado, sino somos libres en Cristo. Ayúdanos a caminar en la nueva vida que nos has dado, dejando atrás las cadenas del pecado. Espíritu Santo de Dios, enséñanos a vivir como instrumentos de justicia y no de iniquidad. Haznos consciente cada día de que estamos bajo tu gracia. En el poderoso nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Muchas gracias por acompañarnos en esta poderosa enseñanza. Si este estudio ha edificado tu vida, te invitamos a suscribirte en nuestro canal, activar al mismo tiempo la campanita y compartir este mensaje con otros. Al mismo tiempo, regálanos un me gusta. En este canal estudiamos la Biblia versículo por versículo. Profundizamos en sus significados y aplicaciones para nuestra vida diaria. Únete a esta comunidad de fe que está creciendo en la palabra y en el poder de Dios. Dios te bendiga y te esperamos en el próximo estudio de la palabra.